Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el video del día de hoy les voy a hablar de una suculenta que debemos tener en nuestra colección de plantas. Nuestra protagonista del día de hoy es la Crassula ovata o orejas de chueca. Les voy a hablar de su origen, su reproducción y sus cuidados. Esta hermosa suculenta es de origen africano. Se caracteriza por sus hojas tubulares y sus tallos gruesos. Esta suculenta es de crecimiento lento, lo cual debemos tener mucha paciencia. Esta planta tiene una particularidad en sus hojas que le suelen salir o le aparecen unas manchitas blancas como punticos. No debemos preocuparnos por ellas. Lo que pasa es que esta planta tiene la particularidad de expulsar la sal cuando la regamos con agua de grifo o agua tratada para el consumo humano. Para las personas que no les gusta ese color, la pueden limpiar con mucho cuidado para no lastimar la planta. La reproducción de esta planta, ella se puede propagar por esquejes de tallo o por hoja o hijuelos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta planta la debemos reproducir cuando tenga sus tallos un poco leñosos, porque si la reproducimos de una planta muy joven, no vamos a tener éxito en su reproducción. Cuando la hagamos por hoja, cogemos unas hojas de la parte de abajo, las que estén maduras, y las quitamos completas. La otra manera de reproducirla es quitando uno de los hijuelitos que ya tenemos acá, lo hacemos con cuidado hasta que él despegue. Nos queda así. La otra manera de propagar esta planta es por esqueje de tallo y lo hacemos de la siguiente manera. Cogemos un tallito y lo cortamos así. Y aquí ya tenemos nuestros esquejes y los vamos a plantar. Cogemos nuestra maceta, la desinfectamos con alcohol y le vamos a poner unos pedacitos de carbón en el fondo y la vamos a llenar con nuestro sustrato ideal de esta manera. Así. Le ponemos un poquito de canela. Y a estos esquejes, cuando los hagamos por esqueje de tallo, lo vamos a dejar cicatrizar por unos 3 días. Y cuando ya pasen los 3 días, los vamos a medio poner de esta manera. Así. Así. Y las hojitas las podemos poner en los lados. En cuanto a los cuidados de esta hermosa planta, tenemos el sustrato, que debe ser un sustrato suelto, un sustrato ideal, a base de cascarilla de arroz, arena de río, piedritas, tierra negra y un abono orgánico como el humus. En cuanto al riego, lo vamos a hacer con agua lluvia. Si no tenemos agua lluvia, recogemos el agua por 1 o 2 días para que el cloro se vaya. Si ya tenemos afán, le ponemos unas goticas de agua oxigenada. En verano lo vamos a regar una vez por semana y en invierno cada 15 días o cada vez que el sustrato esté seco. En cuanto a la iluminación, le gusta el sol indirecto en las mañanas y sombra ligera en las tardes. Esta planta no tolera heladas. En cuanto al abono, lo vamos a abonar 2 veces al año de la siguiente manera. Le hacemos un caminito y sacamos un poquito de sustrato alrededor de la planta, como buscando sus raíces. Así. Y luego le ponemos un abono orgánico, ya puede ser de frutas o el que tengamos en casa. En esta ocasión le voy a poner el tradicional humus. Y luego, con el mismo sustrato que le sacamos, lo volvemos a tapar. Bueno amigos, si les apasiona la jardinería, no olviden darle like y seguirme en mis redes sociales.